Hoy, en esta fecha solemne, marcada por un enorme significado democrático de encuentro, celebramos un paso decidido en favor de las víctimas del conflicto colombiano. La formal instalación de la Mesa de Participación de las Víctimas, concebidas como espacios de trabajo temático y puntual y de participación efectiva, que se orientan y ordenan a lograr una discusión franca y abierta, a propiciar un diálogo respetuoso y digno con las víctimas, sus voceros y defensores, que nos permitan a todos quienes tenemos responsabilidades institucionales por sus derechos, tener mayores y mejores elementos de juicio para asumirlas y al propio tiempo ofrecer la capacitación necesaria y el seguimiento riguroso de las disposiciones contenidas en la Ley 1448 del 2011. La política pública en favor de las víctimas contenida en esta ley y en su decreto reglamentario constituyen probablemente el desafío más importante y audaz que Estado alguno, en circunstancias iguales o similares, haya adoptado, por su concepción coherente, por sus componentes y mecanismos, por la filosofía humana que lo inspira y por su apego a los más estrictos cánones del derecho constitucional interno, la jurisprudencia y el derecho internacional. Aún así, los organismos de control del Estado y de manera particular la Defensoría del Pueblo, atendiendo su cometido institucional en favor de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, tenemos un deber de gran trascendencia para que se respeten en todo sentido y bajo cualquier circunstancia a las víctimas del conflicto y a quienes la representan. El primer gran paso es reconocer la legitimidad del trabajo de los defensores de derechos humanos que han asumido la tarea difícil de representar a las víctimas de los perpetradores. Y es una tarea difícil porque no pocas víctimas y defensores han tenido que enfrentar su tarea con el sacrificio de su propia vida o bajo la daga despreciable y reprochable de la amenaza y el terror. Y el Estado en su conjunto tiene frente ese compromiso y esa responsabilidad irrenunciable de enfrentarla. La Defensoría del Pueblo en particular, a través del trabajo esforzado de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos, ha adelantado una tarea cuidadosa en el proceso de la convocatoria, en la inscripción y en la actualización de las mesas de trabajo, en los términos previstos en el decreto 4800 del 2011. Las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas han respondido con valor y ejemplar decisión a esta convocatoria y han hecho explícito su interés por conformar las mesas de participación municipales, departamentales y la Mesa Nacional, para cuyo concurso hemos contado con el apoyo de la personería en todo el país. Las responsabilidades de la Secretaría Técnica de las mesas de participación que la ley nos ha confiado se cumplirá con entrega, con pleno respeto a los principios de transparencia, confiabilidad, imparcialidad, buena fe, pluralidad, diferencia y autonomía de las víctimas. La Mesa de Participación de Víctimas tiene una función amplia pero precisa. El propósito fundamental es de llegar a más de 5.700.000 víctimas para interpretar a partir de sus derechos vulnerados sus necesidades, dolores y expectativas, incluir activamente sus organizaciones, formarlas con el apoyo de la Unidad de Víctimas y el apoyo de la Defensoría del Pueblo, con garantía de su participación y poder así incidir en las políticas públicas. La participación de la que hablamos debe ser igualitaria en información y en oportunidades para capacitarse, debatir, proponer, decidir, elegir y fundamentalmente poder ser elegidos. Las mesas en los distintos niveles territoriales se preparan para realizar en los respectivos comités y subcomités nacionales acciones de incidencia para la concertación con las autoridades. Una obligación de la Defensoría del Pueblo es la de buscar la construcción de acuerdos y evitar conflictos. Los líderes y lideresas tienen por su parte la responsabilidad de fortalecer sus organizaciones
y desarrollar liderazgos legítimos y democráticos capaces de construir a partir del ejercicio la participación y el control social. Este ejercicio de participación debe ser transparente, alejado de los intereses de la política partidista, y por ello reclamamos de los gobernantes que actúen con fidelidad a ese principio, eviten la cooptación de los líderes populares. Y a los líderes sociales y representantes de las víctimas también les corresponde actuar con objetividad en la defensa de sus derechos. Esa dinámica recíproca bajo parámetros éticos transmite al proceso de las mesas y respectivamente a la paz sólida con un sentimiento verdaderamente democrático. La instalación de la Mesa Nacional de Participación de las Víctimas es el comienzo de un proceso de largo aliento regido por los intereses superiores del bien común y que nos permitan algún día no lejano a todos los colombianos sentir que le hemos cumplido cabalmente a las víctimas del conflicto y que la garantía de no repetición pasará de los textos legales a las admoniciones jurisprudenciales y a su goce efectivo y pleno. Los acuerdos finales y los desacuerdos de las mesas que se registren públicamente, unos y otros deberán sustentarse desde el enfoque de los derechos humanos, y para ello consideramos indispensable establecer los mecanismos apropiados para el seguimiento de esas propuestas. Por eso consideramos tan importante la instalación de la Mesa Permanente de Participación de Víctimas, pues es un ejemplo de distintas realidades, de cómo abordar situaciones estructurales surgidas del conflicto armado y también de las complejidades sociales y económicas que vive Colombia. La Defensoría del Pueblo, en asocio de la Unidad de Víctimas del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Viva la Ciudadanía, implementa con las organizaciones que conforman las mesas departamentales un proceso de formación que permitirá fortalecer las capacidades para la participación con enfoque de derechos y para la incidencia en las políticas públicas. La entidad que represento pondrá todo su empeño para cumplir nuestras obligaciones, actuando con la más alta probidad, sensibilidad y cumplimiento de la ley. Nuestras funciones se articulan con las de los personeros de todo el país, como secretarios técnicos de las mesas municipales, a quienes les enviamos nuestro reconocimiento por el trabajo realizado en condiciones precarias y les ratificamos nuestra voluntad y nuestro apoyo, doctor Santamaría. El país entero tiene grandes esperanzas en el trabajo y en los logros que se alcancen desde estas mesas de participación. Todos cuantos participamos en este acto lo hacemos con convicción y esperanza de una política sólida y esperanzadora de reencuentro y homenaje a las víctimas y de respeto de los derechos, objetivos sociales que deben nutrirse con la participación activa de las mesas, con lo cual alienta la reconciliación y el camino hacia la paz y a la convivencia social justa, equitativa y incluyente a todos ustedes. Como secretario técnico, quiero decirles que declaro instalada la Mesa Nacional de Participación. Muchísimas gracias.